Amor, tiempo, muerte, trascendencia, nostalgia, duelo y existencia son algunos de los temas que trata la película A Ghost Story, y en este video reflexionaremos cada uno de ellos. De los más interesantes son los cuestionamientos sobre la existencia, mismos que se debaten en la película. Es curioso porque antes de estrenarse promocionaron la película en género de terror o suspenso, pero nada más alejado de eso. La imagen de la sábana con agujeros no perturba a nadie. No tiene elementos de suspenso o sorpresas, más bien es un melodrama filosófico y poético, y lo único que probablemente podría darnos miedo son nuestras reflexiones por los temas profundos que aborda. Es una película diferente a todo lo que has visto. Ha sido atrevida en sus temas y la forma en la que los aborda. En un principio la película puede parecer difícil de ver y monótona, pero si le das la oportunidad de verla completa te terminará cautivando en más de un aspecto. La película está inspirada en el cuento La Casa Encantada de Virginia Woolf, una obra literaria maravillosa que toca los mismos temas que la película. Este video tiene spoilers. Si no has visto la película, te invito a verla antes de continuar. Paradójicamente, comienzo con mi conclusión personal. El amor da paso al sentido y la existencia al tiempo y el cambio a la nostalgia, muerte y duelo, la muerte a la trascendencia y la trascendencia al amor. A lo largo del video reflexionaré un poco sobre cada tema y al final explicaré por qué los engrané así. Muerte. La película comienza con la historia de una pareja. Todo en ellos transcurre con normalidad y equilibrio, pero un evento externo lo cambia todo. Él muere en un accidente de auto dejándola sola. La película se vale de la muerte para dar comienzo a su premisa: conocer y aprender lo necesario para seguir adelante. Uno supondrá que entonces la historia se enfocará en la mujer y su duelo. Sin embargo, uno de los mejores aciertos de la película es que pone la perspectiva desde quien murió. Es la perspectiva del fantasma la que guía al espectador. Sería muy difícil empatizar con un espectro, porque ninguno lo somos, pero la película humaniza al fantasma, y es entonces que podemos sentir junto a ese personaje. Además, al hacerlo un espectro, le dan cualidades que los humanos no tienen, como viajar en el tiempo. Y esto amplía el umbral de posibilidades a explorar sin las limitantes humanas. Como espectadores, esto nos da la capacidad de reflexionar sobre nuestra vida, muerte y tiempo en relación al significado de la existencia y nuestra trascendencia de una forma más profunda. En la película, la muerte no es más que el momento en el que cambiamos de estado. En vida estamos en un estado con características relacionadas al tiempo, espacio y materia, pero después de la muerte, según la película, pasamos a un estado, por decirlo de alguna manera, espiritual, donde el tiempo, espacio y materia no son, o son diferentes. Por eso es que la muerte pierde relevancia, porque si la tesis de la película fuera otra, donde no hay nada después de la muerte, entonces la muerte tendrá más valor, porque significaría el fin definitivo del ser de las personas. La película, más que hablar de la muerte, trata las implicaciones de la misma. Habla del cambio forzoso e inevitable que conlleva la muerte. Cambio. En el cambio nuestro personaje pierde la vida, pero también en el cambio nuestro personaje se libera. El cambio es de las características más innegables de la vida. En algunas circunstancias tenemos control sobre el cambio, pero en otras el cambio tiene el control de las circunstancias. Intentar evitar el cambio es tan inalcanzable como intentar controlar el tiempo. A veces nos beneficia y a veces hasta nos detiene el corazón. La película nos habla de ambos cambios, de los inevitables y de los voluntarios, y nos enseña que también en los cambios inevitables debemos de tener voluntad. De ahí radica la adaptación para seguir avanzando. En la película lo vemos con su esposa, que después de la muerte de su esposo, aprende a superar el duelo y seguir con su vida. Por el contrario, al esposo le cuesta más adaptarse. El apego es su principal obstáculo desde el principio. Él se ha adherido a la casa y se encierra voluntariamente en ella. El director de la película lo transmite a los espectadores con varios recursos, como el formato cuadrado, dando una sensación más claustrofóbica que el formato rectangular al que estamos acostumbrados. En muchas de las escenas nuestro personaje está encerrado tras una ventana, tras un muro, unas rejas, etc. Antes del accidente él se negaba a irse de la casa. Lograba sentir en ella las historias y memorias en las paredes que trascendían hasta el tiempo de él,
Desde su muerte, él se aferró con más intensidad a la casa. Ya no solo se trataba de las historias de otros, sino también la historia de él. En la casa están sus momentos, sus recuerdos, su esposa, su amor, su historia, su vida. De ahí radica la resistencia de las cadenas que lo amarran a las paredes de la casa. Incluso el formato cuadrado de la película nos remite también a la nostalgia del pasado. Dicho formato más la estética general nos recuerda a las películas y filmes antiguos y familiares. El mensaje de la película de mantener la voluntad ante el cambio está también presente en el esposo después de su muerte. El tiempo es su mentor y le muestra diferentes momentos, haciéndole aprender cosas para tener la voluntad de seguir adelante y volver a cambiar. Tiempo. El tiempo es uno de los pilares que sostiene la película. Es de los temas principales. En la película, el tiempo es el mentor de nuestro personaje. Es el que lo lleva en su desarrollo para que vaya aprendiendo sobre la existencia. Van y vienen juntos en el presente, pasado y futuro, siendo testigos del cambio. Considero que parte de la tesis de la película es que el tiempo le da sentido, valor y propósito a nuestro legado en la vida. Más adelante explico por qué, pero es interesante ver que uno de los diálogos más importantes de la película contradice la tesis de la misma, explicando un pensamiento que dice que cuando el universo colapse, todas las vidas y su legado tendrán el mismo insignificante valor que el polvo o una roca. Se vuelve interesante porque en esta contradicción dentro de la película, entre lo que se dice y lo que nos muestra, nos obliga a pensar para crear nuestra propia opinión. En varias definiciones del tiempo está explícita o implícitamente la característica del orden. Cuando el cambio inevitable nos perjudica o lastima, hacernos conscientes del orden que implica el tiempo nos ayuda muchísimo para sobrellevar lo que nos daña, porque nos hace comprender que en el orden del tiempo, el hecho que nos perjudicó pasará a ser parte del pasado mientras van llegando nuevos cambios que sanan el daño. Comprender este orden implícito en el tiempo podría alimentar una esperanza positiva. La frase que dice, ¿el tiempo sana las heridas?, a veces es difícil de comprender y a pocas personas les hace sentido, y mucho menos les ayuda a vivir la situación dolorosa en la que se pudieran encontrar. El tiempo en sí no sana las heridas, sino que es el orden de las cosas en el tiempo lo que lo hace. El proceso de duelo con su respectivo orden y duración correcta sanará la herida. Es el atributo del orden el que marca la diferencia al entender el concepto del tiempo. El orden implica el lugar, la duración y el momento correcto. Esto promueve la paciencia basada en el entendimiento. Entender que el dolor de esa herida estará el tiempo necesario y después madurará y cesará. Confiando en este orden de sucesos es que puedes hacer más llevadero tu actual dolor. El tiempo es el testigo y escriba de los hechos. Con los hechos registrados obtenemos el orden y conocimiento. El conocimiento nos ayuda a valorar el momento actual, a pronosticar y a tener confianza y paciencia en lo venidero, y de esta forma planificar teniendo esperanza y fe. Menciono la fe porque independientemente de las posibilidades y probabilidades que seamos capaces de calcular gracias al conocimiento, el futuro sigue siendo incierto, y hasta el momento nadie tiene la certeza de despertar cada mañana. Existencia. La muerte, el cambio y el tiempo de alguna manera son más fáciles de comprender, pero ¿qué hay de la existencia? El tema de la existencia nos supera en muchos sentidos, desde el ámbito científico y filosófico. Al intentar comprenderla llegamos a teorías, hipótesis y creencias sobre el por qué y para qué existimos. El famoso sentido de la vida. La película nos presenta dos variantes que fácilmente podrían abarcar todas las perspectivas sobre el significado de la existencia. La primera es que no hay un sentido y somos insignificantes en el tiempo y el espacio. Y la segunda, que sí hay un sentido y que incluso somos la razón del tiempo y espacio, con un propósito trascendental. La película y su historia defienden la idea de trascendencia. Nuestro personaje es el ejemplo más claro, porque el simple hecho de hacerse fantasma determina entonces que hay vida después de la muerte. Además, a este mismo fantasma se le presenta la oportunidad de pasar al plano espiritual en otra vida, pero es nuestro personaje quien decide no pasar y quedarse en esta vida material, tal vez esperando reencontrarse en algún momento con el amor de su vida.
Sin embargo, como lo comentaba antes, hay un momento dentro de la película que contradice su propia tesis. Dicho momento es el diálogo de otro personaje que argumenta de una forma muy nihilista la insignificancia de la existencia. El diálogo de dicho personaje se va abriendo camino hasta el punto donde le pregunta a una chica: ¿tienes a Dios? La respuesta de esta pregunta se vuelve el parteaguas para que el argumento de su idea vaya por una dirección u otra. La chica le contesta que no tiene a Dios. Por lo tanto, esa respuesta dirige su razonamiento por un camino nihilista, facilitando y haciendo más lógico llegar a la conclusión de que la vida no tiene sentido. Si quitamos a Dios de la ecuación, es mucho más sencillo concluir en un sinsentido e insignificancia de la existencia, tal vez con propósitos, pero limitados por el tiempo de esta vida y sin una trascendencia mayor. Por el contrario, si ponemos a Dios dentro del razonamiento, el engrane de ideas cambia por completo. Los cuestionamientos serían distintos, ya que la teología de muchas religiones tienen respuestas lógicas para muchas preguntas que no se podrían responder sin poner a Dios en la ecuación. Hubiera sido muy interesante que en ese diálogo también se hubieran explorado los razonamientos si la respuesta de la chica hubiera sido que sí tiene a Dios. Cierto es que la película presenta su tesis y antítesis. Mientras el otro personaje argumenta la insignificancia y lo diminuto que somos ante el tiempo y el espacio, el director dentro de la propia historia de la película nos demuestra ciertos niveles de trascendencia importantes. Uno es la trascendencia universal dentro del tiempo y el espacio como lo conocemos. Por ejemplo, cuando el fantasma está presente en diferentes momentos de la historia, nos damos cuenta que esos momentos con las personas involucradas trascienden, porque de alguna manera afectan el futuro. Una de las escenas es cuando el fantasma ve a una familia de la antigüedad queriendo construir la casa en la que él vivió en vida. Otro ejemplo es la escena donde la niña de esa misma familia escondía papelitos tal como lo hacía su esposa muchos años después. Esto nos lleva a pensar en el legado y trascendencia de las cosas. La película también nos presenta una trascendencia mayor. Por ejemplo, cuando se le invita al fantasma a ir a otra vida desconocida, en referencia a la creencia que tenemos muchos de una vida espiritual después de la muerte, y que a su vez le dan un significado diferente a la trascendencia. Por lo tanto, podemos concluir en base a la película que nuestra vida tiene un sentido y propósito mayor, que nuestro legado afecta la vida de otros en el futuro. Sin embargo, esto podría seguir siendo insignificante en el momento que todo se acabe y el universo se comprima. Pero la película también nos muestra una trascendencia fuera de este tiempo y este universo, una vida diferente después de la muerte. Y esto último lo cambia todo, ya que si nuestra existencia sigue después de la muerte o a pesar del fin del universo, entonces nuestra existencia no es insignificante, es importante y valiosa. Amor y esperanza. Tanto la esperanza como el amor lo podemos presenciar en los personajes que integra la película. Por ejemplo, tenemos a la otra fantasma que tiene esperanza en que regresen aquellos a quienes ya ha olvidado. En el momento que destruyen la casa donde los esperaba, pierde la esperanza, y esta desesperanza le roba su sentido y se desvanece. En contraste con nuestro personaje, él no se desvanece por desesperanza, él se desvanece al leer el mensaje de su amada. En mi interpretación, él encuentra un nuevo sentido y deja de esperar. Este cambio se da gracias al amor que trasciende el tiempo y fuera de él, en forma de palabras escritas en un papel. La esperanza es poner la mirada en el futuro, conscientes que no podemos controlar todo lo que acontece, pero que aún así esperamos lo mejor. Como podrán deducir, la esperanza y la fe están íntimamente relacionadas, por lo que la esperanza implica fe. Si no creyéramos que puede pasar lo que esperamos, entonces simplemente no lo esperaríamos. El tiempo, como mentor del fantasma, sabía bien lo que hacía. Mientras lo enseñaba mostrándole momentos de la historia de la casa, a su vez también lo fortalecía mostrándole recuerdos de su esposa, en los que el fantasma encontraba amor. El amor es el combustible que nos hace seguir esperando. El amor es la razón, la causa y la consecuencia. Por eso se dice que venimos del amor y vamos al amor. Nostalgia. Si queremos distinguir los recuerdos simples con los verdaderamente importantes, la nostalgia es la principal característica para diferenciarlos. Donde hay nostalgia, hay un recuerdo importante.
La nostalgia conlleva dolor, pero no el tipo de dolor que nos remite al arrepentimiento o a lo que nunca quisimos que pasara, sino el tipo de dolor que nace cuando termina algo que tanto quisimos. El dolor en la nostalgia nace de la resignación al hacernos conscientes de que aquel recuerdo ya no es y probablemente ya no será. Por lo tanto, la nostalgia revela un deseo sincero, consciente o inconsciente, por ser o tener lo que en algún momento fue o tuvo, pero que ya no es o no está. La nostalgia es el amor por lo que fue o pasó. Entendiendo lo anterior, podemos reconocer que en la película nuestro personaje tiene un anhelo gigantesco por lo que fue y tuvo. Él recuerda con contrastes de amor y dolor los momentos dentro de esas paredes de la casa que ahora representan la vida que tuvo. Vaga por los pasillos de la misma sin poder interactuar con la mujer que tanto amó. Revive los momentos una y otra vez en su mente y corazón, como un bucle, hasta saber o comprender aquello que lo hará libre en su autoencadenación. La nostalgia es el sentimiento que evidencia la trascendencia del amor. Amor. En mi interpretación, el amor libera a nuestro personaje en vida y también lo libera como fantasma. En los diálogos de los dos como pareja, nos hacen entender que ella quiere irse de la casa, pero él desea quedarse. Ella insiste y él se resiste, hasta que sin alguna razón aparente, él le dice, está bien, podemos irnos. No es porque él haya cambiado de opinión, sino que ha decidido sucumbir a sus propios deseos por amor. Y ese ceder por amor, de alguna manera lo libera al apego que él le tenía a la casa. Cuando muere y se vuelve, por decirlo así, espíritu, él sigue apegado a lo que fue en vida, a la casa que ahora representa su historia. En los viajes en el tiempo, se mira a sí mismo vivo junto a su amada, decidiendo irse. En forma contradictoria, él como espectro se sigue resistiendo al cambio, pero el tiempo como mentor le sigue mostrando y enseñando. En otra escena se ve a él mismo como fantasma mirar por la ventana a su amada irse. Vemos ahora 3 dimensiones de tiempo combinarse, como un bucle que le hace entender cosas nuevas cada vez. Él sigue luchando contra la nostalgia y la melancolía que lo inmoviliza. Y en uno de esos momentos de lucha, recuerda el papelito que escribió su amada. Lo saca del resguardo de los muros y justo antes de leerlo, la puerta de la entrada de la casa se abre. Él lee el papelito y se desvanece. Es necesario recordar la forma en la que ese papelito llegó ahí. Su esposa lo escribe después de haber visto una luz peculiar que llamó su atención de una forma especial, justo antes de mudarse y dejar la casa sola. Esto podría sugerir que esa luz la hizo pensar en su esposo fallecido y en su presencia, por lo que probablemente decidió escribirle algo especial en aquel pedazo de papel dirigido a su esposo. Considero que el papelito representa una parte de su amada. Aquel pedazo de papel es lo último que le hace terminar de entender al fantasma todo el rompecabezas que le ha esclarecido el tiempo. En el inicio de la película, ella le contaba a él que solía dejar papelitos escondidos. Por si un día los leía, podría encontrarse con una parte de ella misma. Eso es el papelito, una parte de su amada que lo liberó. En la parte en la que la puerta se abre justo antes de leer el papel, tiene gran relación al cuento de la casa encantada en la que se inspiró el director. En el cuento hay unos duendes que cierran puertas para evitar que una pareja se reencuentre. Al inicio de la película vemos una frase del cuento: cada que me despierto veo una puerta cerrada. Pero ahora en el final de la película la puerta se abre sola, como si otro ente le estuviera dejando preparado el camino a nuestro personaje para que continúe con lo que sigue. Según el dramaturgo Lyle Segre, gran parte de la premisa depende del final de la historia. Por lo tanto, pienso que la premisa de la película es que se necesita aprender lo necesario para seguir adelante. Además, el director dijo una frase similar refiriéndose a la película en una de sus entrevistas. Pero, ¿qué sigue después de la muerte? Las mejores respuestas que he escuchado en relación a la razón y el porqué de la existencia es el amor. Somos porque nos aman y somos para amar. Empatizo demasiado con esta idea. Esa causa encausada que llamamos Dios nos hizo por amor y es la razón por la que somos y estamos. De ahí experimentamos el tiempo, el cambio, la nostalgia, el amor y por último, la muerte. La muerte como fin de la vida material, pero también como principio. El principio de regresar al amor, aunque sea en otra forma no material. Regresar a aquello que es nuestra causa, nuestro propósito y nuestro destino, Dios.
Gracias por escucharme. Espero lo hayan disfrutado.